Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Lucas, donde estábamos teniendo nuestra lectura hace un momento. Evangelio de Lucas. Y cuando pensamos en lo que las Sagradas Escrituras nos revelan sobre el plan redentor de Dios, aquel plan que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, cuando nosotros pensamos en quién es el Salvador y cuál es el propósito que nuestro Salvador Jesucristo vino a cumplir aquí en la tierra, es inevitable no poner nuestra atención en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Los evangelios nos revelan de una forma precisa y podríamos decir casi completa la revelación final de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, como dice el autor a los Hebreos, ¿no? Cristo es la revelación final de Dios. Si bien en los tiempos pasados Dios estaba hablando por medio de los profetas, hoy nos habla en el Hijo, dice la palabra de Dios. Entonces, de esa manera tenemos en el Nuevo Testamento a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, relatándonos el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, de aquel verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan. Jesús, quien vivió una vida perfecta, una vida tan perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Jesús, quien agradó en todo al Padre, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2. Jesús, quien resucitó después de haber muerto, con todo poder, con toda autoridad, para dar vida a todo aquel que cree en Él, en ese evangelio predicado por aquellos a quienes Él encomendó, que es su iglesia. Hermanos, nosotros en los evangelios podemos ver a ese Jesús que fue ascendido después de todo eso, después de morir, después de resucitar, y que ahora está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por su pueblo, por los suyos, por aquellas ovejas por las cuales el buen pastor vino a dar su propia vida. Todo esto, hermanos, nosotros podemos apreciarlo y degustarlo de una forma más amplia y más precisa en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si bien en el Antiguo Testamento vemos profecías, vemos esos susurros constantes de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, desde aquella promesa dada en Génesis capítulo 3, después de la caída del hombre, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, vemos ya el cumplimiento de esa promesa dada por Dios en el principio, que Dios enviaría un Salvador, nacido de mujer, para pisar la cabeza de la serpiente. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Juan nos hace de alguna manera, en su primer carta, por ejemplo, cuando él en 1 Juan 1:1 dice de una forma en la que nos hace degustar o nos hace casi sentir de forma palpable el haber estado con Jesús, diciendo lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. El apóstol Juan menciona cuán cerca se sentía de Jesús y cómo él rozaba al Salvador prometido desde antes, ahí en la caída, ¿no? En el principio, pero ya preparado desde antes de la fundación del mundo para salvar a todo aquel que cree en él, ¿no? Las ovejas a las cuales él vino a salvar. Por eso es que desde el día de hoy, hermanos, vamos a comenzar un estudio consecutivo en base al Evangelio de Lucas, ¿no? Conociendo de una forma más profunda a nuestro Señor Jesucristo,
a través también de los otros evangelios paralelos que son Mateo, Marcos y Juan. Pero usaremos a Lucas como nuestra base, como el evangelio base. Y en el estudio o en el sermón del día de hoy vamos a desglosarlo en solamente dos encabezados. Número uno, vamos a estudiar un breve contexto sobre este evangelio, sobre el evangelio de Lucas, ¿no? Para poder apreciar un poco quién está escribiendo y cuáles son las intenciones por las cuales se está escribiendo el evangelio de Lucas. Y número dos, vamos a ver la dedicatoria del escritor, que va a estar basado justamente en la lectura que hemos tenido en esta mañana de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Así que vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Nuestro primer punto, un breve contexto sobre este evangelio. Un breve contexto sobre este evangelio. Algo que debemos saber primeramente es quién es el escritor y no nos dejemos engañar solamente por el título que vemos ahí grande en las Biblias, ¿no? El Evangelio según San Lucas. La pregunta es, ¿cómo sabemos realmente que fue Lucas quien lo escribió? ¿No? Es mucho más fácil identificar, por ejemplo, al apóstol Pablo como escritor de sus cartas, de sus epístolas, porque él tiene un estilo en el que empieza su carta presentándose a sí mismo hacia sus lectores, ¿verdad? Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Pablo se presenta como el escritor. No pasa así con el escritor de este evangelio. Y volvemos a preguntar, entonces, si el escritor no se presenta, ¿cómo sabemos que es Lucas? Bueno, la tradición de la iglesia, ¿no?, a lo largo de la historia atribuye a Lucas como el escritor de este evangelio por razones que tienen mucho fundamento, mucho peso. Y vamos a presentar algunas en este momento, ¿no? Debemos saber que el nombre Lucas, el nombre de Lucas, aparece en todo el Nuevo Testamento solo 3 veces. Pero a pesar de aparecer solamente 3 veces, esas 3 veces nos dicen mucho de quién es Lucas. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo menciona en Colosenses 4:14 para llamarle el médico amado. Y de ahí nosotros podemos inferir la profesión que tenía Lucas. Era médico. Esa era su profesión. También ahí en Colosenses, el apóstol Pablo lo va a distinguir de los de la circuncisión. Entonces podemos saber que Lucas no solo también era médico, sino que él era no judío. No judío. En 2 Timoteo 4:11, el apóstol Pablo va a mencionar que solo Lucas está con él, cuando el apóstol Pablo está encarcelado y ya pronto a ser sacrificado. Lo que nos dice de que era compañero fiel del apóstol Pablo en su ministerio hasta su muerte. Hasta su muerte. ¿Cuán fiel era Lucas como compañero de misiones, verdad? Que acompañó al apóstol Pablo hasta su muerte. En Filemón, versículo 24, va a decir algo similar, ¿no? Lucas es presentado como uno de sus colaboradores. En todo momento en donde el apóstol Pablo menciona, está Lucas. Tenemos que ver como otros argumentos que van fortaleciendo la autoría de Lucas de este evangelio, es que cuando nosotros hacemos una comparación entre el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, nos encontramos con una indudable, repetida dedicatoria a un hombre llamado Teófilo. Si se dan cuenta, aquí en Lucas 1:3 dice: todas las cosas desde su origen te escribo
por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y en Hechos, capítulo 1, hace una dedicatoria similar a este mismo hombre, ¿no? A Teófilo. Entonces nosotros sabemos que el escritor de Hechos, si nosotros descubrimos quién es el escritor del libro de los Hechos, que escribe a este hombre Teófilo, podemos rápidamente descubrir también quién es el escritor del libro de Lucas, ¿no? Del Evangelio de Lucas, que le escribe al mismo Teófilo, con el mismo estilo y formato, ¿no? Entonces, vamos a ver, como mencionamos también hace un momento, que Pablo menciona a Lucas como uno de sus colaboradores fieles hasta su muerte. Y lo que podemos apreciar en el libro de los Hechos es que el nombre de Lucas no aparece. ¿Cómo puede ser que nosotros acabamos de decir que el apóstol Pablo menciona a Lucas como uno de sus colaboradores tan fieles que lo acompañó incluso hasta el día de su muerte, pero que en el libro de los Hechos no se lo menciona? Y el libro de los Hechos menciona tantos nombres que uno no puede ahora mismo tal vez contar cuántos nombres se mencionan, ¿no? Y cuán detallados son a veces los nombres de las personas que se mencionan. Por ejemplo, el autor del libro de Hechos menciona a una señorita llamada Rode, que ella está registrada en el libro de los Hechos como la señorita que escuchó la voz de Pedro llamando en la puerta, luego que fue rescatado por el ángel de Dios de la cárcel, y por la emoción no le abrió la puerta. Y esa es su aparición, la única aparición de esta mujer Rode, pero ya está en la Biblia, para siempre, ¿no? Luego tenemos otro nombre de este joven que al escuchar una prédica larga del apóstol Pablo, se durmió y cayó del tercer piso y murió, Eutico, ¿no? Obviamente luego el apóstol Pablo va y lo levanta vivo, ¿no? Pero ahí está registrado Eutico, el joven que se durmió en la prédica del apóstol Pablo. Pero ¿saben qué? Lucas no aparece en el libro de los Hechos. El nombre Lucas no aparece. Y sin embargo, sabemos que estuvo con el apóstol Pablo hasta el día de su muerte, por sus cartas. ¿Por qué? En algún momento tal vez podríamos pensar que esta razón puede ser un poco negativa para apoyar la autoría de Lucas, pero en realidad no. Al contrario, esto fortalece su autoría. El escritor del libro de los Hechos se incluye como acompañante de Pablo. No estoy hablando ahora mismo que se está presentando como Lucas, pero el que escribió Hechos escribe de una forma en tercera persona sobre sí mismo, acompañando al apóstol Pablo. Por ejemplo, si tú lees el libro de los Hechos, van a haber partes en donde el escritor se menciona como parte del grupo que acompañaba a Pablo, ¿no? Y hace inclusiones en primera persona, en plural, como nosotros. El escritor se incluye ahí, ¿no? O como nuestro. O por ejemplo, fuimos, ¿no?, a esa isla. El escritor se va incluyendo dentro del grupo que acompañaba al apóstol Pablo, aunque no se menciona con un nombre propio, ¿verdad? No se menciona con un nombre propio. Podemos seguir, hermanos, con una larga lista, ¿no?, de argumentos que de alguna manera nos van mostrando quién es el escritor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, ¿no? Pero algo que debemos tener en claro es que a lo largo de la historia de la iglesia, muchos han llegado a concluir que es Lucas el escritor, aquel compañero fiel del apóstol Pablo que le acompañó hasta su muerte, aquel que es nombrado por el apóstol Pablo como el médico amado, ¿no? Historiadores cercanos al primer siglo atribuyen a Lucas la autoría del Evangelio de Lucas
y del libro de los Hechos, donde mencionan datos interesantes, por ejemplo, como el lugar de nacimiento de Lucas, que sería Antioquía de Siria, y corroboran también su profesión en la medicina, ¿no? Historiadores, por ejemplo, como Ireneo, que estuvo activo desde el año 182 después de Cristo hasta el año 188 después de Cristo. Ireneo, que por cierto fue discípulo de Policarpo, el cual conoció de forma personal al apóstol Juan. Así de cercano vemos, ¿no? Podemos ver esa conexión de Ireneo, quien corrobora, quien afirma la autoría de Lucas en el Evangelio, como también el libro de los Hechos. Clemente de Alejandría, activo en los años 190 después de Cristo hasta el 200 después de Cristo, ya entrando al segundo siglo, pero Clemente de Alejandría también confirma la autoría de Lucas. Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Jerónimo, historiadores a lo largo de la historia de la iglesia, confirmando, ¿no? Concretando la autoría de Lucas como escritor del Evangelio. De manera que los fundamentos bíblicos que mencionábamos hace un momento e históricos, hermanos, son firmes para poder de alguna manera poner a Lucas como el escritor del Evangelio. El médico amado, aquel de Antioquía, ¿no? Como el escritor del Evangelio número 3, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos. Entonces tenemos ahí una breve reseña de cómo podemos inferir que es Lucas el escritor. Ahora, ¿cuándo escribió Lucas el Evangelio, ¿no? Se estima que fue antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y dado que Lucas, por ejemplo, no menciona, ni en el libro de los Hechos, que es un libro histórico de la iglesia, no menciona, por ejemplo, un gran incendio que hubo en Roma en el año 64 después de Cristo, que originó luego una persecución terrible contra los cristianos. Si Lucas hubiera escrito el libro de los Hechos o el Evangelio de Lucas después de ese gran incendio y persecución a los cristianos, lo hubiera mencionado en sus escritos, pero no lo menciona. Entonces podemos también nosotros inferir que la escritura de Lucas y Hechos fue antes de ese incendio, antes del año 64, ¿verdad? Entonces podemos de alguna manera estimar las fechas entre el año 61 y año 64 después de Cristo, como las fechas probables en las que Lucas escribió el Evangelio de Lucas, como también el libro de los Hechos, ¿no? Y aquí vamos a terminar ya esta parte, ¿no? ¿Desde dónde lo escribió? ¿Cuál fue el lugar geográfico en donde pudo haber escrito Lucas el Evangelio? Hay muchas opiniones diferentes, hay muchos lugares posibles en donde eruditos están diferiendo, ¿no? Teniendo opiniones diferentes. Algunos dicen en Éfeso, Corinto, Cesarea de Filipo, en Roma, pero la gran mayoría de los estudiosos se inclinan por Roma como el lugar en donde Lucas escribió su evangelio. ¿Y cuál es la razón por la que se inclinan más por Roma? Debemos recordar algo que ya vimos hace un momento, ¿no? Lucas era un compañero fiel del apóstol Pablo, un compañero de misiones del apóstol Pablo. Donde iba Pablo, era muy probable que ahí estaba Lucas. Y lo podemos ver en cómo se aprecia, ¿no? En el libro de los Hechos, el autor mencionándose dentro del grupo misionero. Así que nosotros podemos apreciar a el apóstol Pablo, prisionero en Roma, escribiendo la carta a los Colosenses, la carta a Filemón, y en cada una de ellas menciona a Lucas como los colaboradores que están, como uno de sus colaboradores que saluda a los hermanos a los que se les está escribiendo, ¿no?
ahí en Colosenses, como también en Filemón. Eso quiere decir que en el momento en el que el apóstol Pablo, estando prisionero en Roma, estaba escribiendo estas cartas, estaba Lucas con él. Estaba Lucas con él. Entonces es muy probable que lo haya escrito desde Roma, ¿no? Desde Roma. Y así pasamos a nuestro segundo y último encabezado en esta mañana, ¿no? La dedicatoria del escritor. Ahora vamos a enfocarnos en el texto bíblico, en lo que dice la Sagrada Escritura que inspiró a Lucas para escribir. La palabra de Dios dice de esta manera, Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿no? Lucas comienza su relato mencionando que él no es el único que estaba escribiendo sobre el ministerio y vida terrenal de Jesús. Nos da a conocer que muchos han tratado de poner en orden la historia asombrosa de nuestro Señor Jesucristo como protagonista de esa historia, ¿no? Lucas no era el único. Es muy probable que cuando Lucas estaba diciendo esto, que hay muchos que han tratado de escribir la historia de Jesús, es muy probable que Lucas estaba pensando en sus compañeros Mateo, Marcos, Juan, ¿verdad? Que también escribieron sobre la historia de la vida de Jesús aquí en la tierra. Eso podemos también inferirlo porque es claro que Lucas usa muchas referencias, sobre todo de los evangelios de Mateo y Marcos. Si hacemos una comparación, podemos ver mucha similitud en esos evangelios, sobre todo en porciones en las que parece que Lucas cita literalmente a Mateo y a Marcos, ¿no? Ahora una pequeña aplicación aquí, hermanos, ¿no? Y es que debemos apreciar que Lucas sabe que él no está peleando la batalla solo. Lucas sabe que no está solo en esta batalla espiritual. En esta responsabilidad de predicar el evangelio, Lucas no estaba solo. Habían muchos otros tratando de alguna u otra manera de hablar de Jesús, de predicar de Jesús a los perdidos, de predicar el evangelio que Cristo ha encomendado a su iglesia. Lucas no estaba solo. Había muchos haciéndolo también. Y eso debe animarnos, hermanos. Nosotros debemos saber que no estamos solos en esta encomendación de predicar el evangelio. Somos un ejército de soldados de Jesucristo. Y que tenemos la responsabilidad de prepararnos para ir al campo de batalla y predicar juntos, predicar de ese Salvador que nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Lucas sabía que no estaba solo y es algo que nosotros debemos saber. No estamos solos en esta batalla. Somos un ejército. Somos un ejército. Y continuando con el texto, luego de que sabemos que habían muchos que ya habían estado tratando de poner en orden todas estas cosas, la historia de la vida de Jesús, Lucas dice cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ciertísimas. Cuando Lucas habla de las cosas ciertísimas, como las llama él, se está refiriendo a todas aquellas profecías dadas en el Antiguo Testamento en lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo y que tuvieron cumplimiento. Y que tuvieron cumplimiento. El cumplimiento de la palabra de Dios. Un comentarista llamado William Hendrickson dice lo siguiente: por todo el Evangelio es claro que Lucas considera la historia no como la suma total de sucesos casuales o como el resultado de una serie de circunstancias fortuitas, sino como el cumplimiento del plan divino, por tanto, de las profecías. Hermanos, todas las cosas que suceden en la providencia de Dios
Por eso es que Hendriksen hablaba de la historia, ¿no? Todas las cosas que pasan no pasan por el azar, sino que están bajo el control del Dios soberano que gobierna toda la creación y gobierna la historia. Y Él es quien permite todas las cosas con un propósito soberano y sabio. Dios es fiel a su palabra, hermanos. Y cuando Dios promete algo, Dios cumple lo que promete. Porque Dios es verdad, dice la Escritura. Y todo lo que Dios dice es verdadero. Hermanos, a veces nosotros nos olvidamos de qué es lo que Dios dice en su palabra. Nos olvidamos de que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos muchas veces de desagrado en todas las cosas que hacemos y a veces incluso que pensamos delante de Dios, Dios en su palabra muestra que es fiel. Y que si Él te ha dado vida porque has creído en Jesús y si Él te ha demostrado su gran amor, su gran gracia, su grande misericordia para contigo en Cristo, porque has creído en Él, no dudes, hermano, que verdaderamente el amor de Dios es veraz. Es veraz. Dios no solamente dice que ama a los suyos, que ama a sus ovejas, de labios para afuera, sino que Dios lo demostró en la cruz del Calvario, con el unigénito del Padre muriendo, derramando su sangre por sus ovejas perdidas. Oh, hermanos, nunca olvidemos que Dios es fiel a su palabra. Y que cuando Dios, desde antes de la fundación del mundo, preparó al Cordero de Dios para ser sacrificado, para salvar un pueblo para sí mismo, Dios cumplió ese pacto. Y es porque Dios es verdad, es fiel y Dios cumple su palabra. Su palabra es ciertísima. Y Lucas nos recuerda eso acá, ¿no? Que todas las cosas que han sucedido son ciertísimas. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque Dios es veraz. Pasamos a nuestro siguiente texto, Lucas 1:2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, dice Lucas, y fueron ministros de la palabra. Algo que debemos darnos cuenta es que Lucas está reconociendo aquí que él no es parte de esa primer generación de cristianos que fueron testigos oculares de todo lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Lucas no era parte de ese grupo cercano. Es algo que acá nosotros podemos apreciar. Tal como nos lo enseñaron, dice Lucas. Lucas se pone en el grupo que fueron enseñados por otros, por los testigos oculares, por aquellos que estuvieron cerca de Jesús. Y nosotros podemos tal vez ir ordenando una lista de quiénes son esas personas que estuvieron tan cerca de Jesús y que formaron parte de ese primer grupo que tenía la gran responsabilidad de predicar el evangelio. Tenemos, por ejemplo, a los apóstoles, ¿no? Las mujeres que servían a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, en sus viajes. Tenemos a la misma familia consanguínea de nuestro Señor Jesucristo, su madre, sus hermanos, sus hermanas. Hermanos, todos ellos que fueron cercanos a Jesús, todos ellos que fueron testigos cercanos del ministerio de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo, de la promesa de Cristo de que volvería por los suyos, ese primer grupo, hermanos, fueron convertidos en ministros de la palabra, dice Lucas. Ministros fieles de la palabra. Tan fieles que llegaron a predicar, y así fue como Lucas conoció a nuestro Señor Jesucristo y creyó en Él.
Lucas dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Pero ¿saben qué es algo muy importante que debemos recalcar acá? Es que este primer grupo de hermanos, este primer grupo, esta primera generación de cristianos que fueron testigos de todo lo que aconteció con Cristo, no solamente recibieron el privilegio de haber estado con Él, de haber visto todo lo que Cristo hizo, sino que también dieron lo que recibieron. Proclamaron a otros todo lo que habían visto y oído de Jesús. Y Lucas y muchos otros como nosotros que creímos en el evangelio predicado por estos ministros fieles de la palabra de Dios, somos frutos de esa obediencia al llamado de predicar el evangelio a todas las naciones. Nosotros somos fruto de esa obediencia. Y ahora Lucas siente el peso de enseñar y predicar tal como a él se lo proclamaron un día, ¿no? Tal como a él se lo enseñaron. Ser un ministro de la palabra de Dios, estimados hermanos, ser un cristiano que va a predicar la palabra de Dios, no olvidemos que es ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Y el siervo nunca se va a poner por encima de su señor, por encima de su amo, no. El siervo se somete, se pone por debajo de su señor, por debajo de su amo, por debajo de sus palabras, de sus mandamientos, de sus órdenes. Estos testigos fieles nunca se pusieron por encima de la palabra de Cristo, su Señor, nuestro Señor, como muchos lamentablemente hoy en día lo hacen. Se ponen por encima de la palabra de Dios y la distorsionan y la cambian a su conveniencia, buscando solamente satisfacer sus propias necesidades. Y se olvidan que debemos ser siervos. Estos hermanos, testigos cercanos de Jesús, se sometieron, ¿cuál siervos?, a la palabra de su Señor y la proclamaron con tanto temor y reverencia por los cuatro vientos, que es lo mismo que luego Lucas tenía que hacer. Y es lo mismo que ahora nosotros tenemos que hacer, tener temor y reverencia al momento de proclamar la palabra de nuestro Señor, para que sea enseñada así como ha sido enseñada a nosotros, con fidelidad. Vamos a Lucas 1:3. La palabra de Dios dice, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Algo que se ve y que se escucha muy comúnmente hoy en día, ¿no?, en nuestro tiempo, es... y hablando más que todo, ¿no?, en los contextos eclesiales, en los contextos de iglesias, es esta frase muy conocida como la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y estoy hablando en el contexto de cuando uno va a predicar la palabra, ¿no?, va a exponer la palabra. Ahora, con esto no estoy negando, hermanos, que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. No, al contrario. Todo predicador, todo cristiano que va a predicar el evangelio debe estar guiado por el Espíritu Santo. Debe depender de la guía del Espíritu Santo. Debe estar lleno del Espíritu Santo. Pero Dios, hermanos, nunca te va a hacer decir algo que contradiga con lo que Él ya dice en su Sagrada Escritura. No confundamos lo que algunos creen que es la guía del Espíritu Santo, distorsionando la palabra porque Dios me dijo, cuando en realidad está contradiciendo muchas cosas que Dios realmente dice en su palabra escrita.
Es el Espíritu Santo quien inspiró a todos estos hombres que nos dejaron la Biblia. Y es imposible que el mismo Espíritu Santo te hable y te haga decir algo que Él inspiró contradiciéndolo. No, es imposible. Dios no se contradice. La guía del Espíritu Santo, hermanos, no tiene que ver con improvisar o con querer inventarse algo. La guía del Espíritu Santo incluso va, hermanos, desde la preparación. A veces nosotros escapamos, por ejemplo, a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Escapamos muchas veces el poder profundizar, o como dice, ¿no?, la Escritura, escudriñar a profundidad las Sagradas Escrituras. Muchas veces escapamos y decimos, pero para mí es suficiente la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a decir qué es lo que exactamente quiere que diga, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo ha inspirado la Biblia y debemos estudiarla y debemos tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón para que en el momento el mismo Espíritu Santo que la inspiró empiece a sacar, a fluir todo eso que ya con lo que nos estamos alimentando para poderlo expresar, ¿verdad?, a las demás personas que necesitan escuchar la palabra de verdad, la palabra de Dios. Entonces la guía del Espíritu Santo no es la improvisación, no es el desorden. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque como podemos apreciar, Lucas, para escribir el evangelio que nosotros leemos y reconocemos como inspirado por Dios, investigó con diligencia, entrevistó testigos, tuvo que ordenar todos sus datos para luego escribirlos y así proclamar la verdad de Dios. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, poner en duda la dependencia en el Espíritu Santo de un predicador que se prepara, que estudia y que de repente tiene que investigar diligentemente para luego predicar su palabra? Hermanos, el Espíritu Santo guía desde el momento en el que uno está preparándose, en el momento en el que uno abre la Escritura para estudiar a profundidad. Es el Espíritu Santo guiándote. Cuando tú estás tomando apuntes, es el Espíritu Santo guiándote a hacerlo. Así como guió a Lucas, ¿no? Ahora es muy importante también aclarar que para que no sea mero conocimiento, debemos aplicar todo eso a nuestra vida. Por eso es que Esdras escribe en Esdras 7:10 diciendo que él mismo, ¿no?, Esdras había preparado su corazón para inquirir, que significa escudriñar, estudiar a profundidad las Escrituras, ¿no?, la ley de Jehová, y para cumplirla. ¿Se dan cuenta que no es solamente estudiar y adquirir información y datos? Es también vivir la Escritura, ¿no? Dice, preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Todo aquello que nosotros estudiamos de la palabra de Dios es para luego aplicarlo a nuestras vidas. Si estudiamos sobre la murmuración, hermanos, debemos empezar a aplicar en nuestras vidas a no murmurar. Si empezamos a estudiar en nuestra vida sobre el perdón, debemos empezar a aplicar en nuestra cotidianidad el perdón. Y luego sigue escribiendo Lucas, o Esdras, mejor dicho, en Esdras 7:10, inquirir, cumplir y enseñar. Hermanos, ¿cuánta autoridad tiene una enseñanza de alguien que ha estudiado y que vive lo que estudia, ¿no? Alguien que está inquiriendo, escudriñando y al mismo tiempo viviendo aquello que está estudiando. Y cuando lo enseña, hermanos, va con autoridad de Dios. Va con es irreprensible el que enseña de esa manera, ¿no?, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3.
Todas estas cosas, hermanos, por las cuales Lucas investigó con diligencia, lo hizo para escribírselas a alguien en particular, un hombre llamado Teófilo. Y dice el texto, oh excelentísimo Teófilo, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿quién era Teófilo? De entrada, nosotros podemos asumir con mucha confianza que era un conocido por Lucas, al cual él apreciaba mucho, ¿no? Sino porque le dedicó tanto trabajo, tanto tiempo, tanta dedicación a este trabajo y se lo envió a él, a Teófilo. Y es porque lo amaba, ¿no? Lo apreciaba de una forma especial. Ya podemos nosotros ir viendo eso, ¿no? La palabra excelentísimo con la que se presenta a Teófilo en esta dedicatoria nos indica que Teófilo tenía estatus en la sociedad. Probablemente este personaje ocupaba un lugar elevado en la sociedad. Tenía una posición político-social muy elevada. Ese término excelentísimo se usaba para ese tipo de personas. Y como antes del tercer siglo, es decir, antes, ¿no?, del tercer siglo, no se usaban esos términos, por ejemplo, para referirse a los cristianos, nosotros inferimos también que en el momento en el que Teófilo recibió este evangelio en sus manos, no era cristiano, ¿no? Probablemente. Justamente porque se lo presenta como alguien, como decía históricamente, ¿no?, que desde antes del tercer siglo a los cristianos no se los mencionaba así, ¿no?, con esos adjetivos, ¿no? Excelentísimo. Ahora, eso queda también de alguna manera claro cuando vamos a ir viendo el propósito por el que Lucas escribe el Evangelio, cuando leemos el versículo 4, ¿no? ¿Cuál es el propósito, la razón por la que Lucas escribió? Lucas 1:4 dice, para que conozcas bien la verdad. Lo que de alguna manera se dan cuenta nos va un poco fortaleciendo la teoría de que Teófilo probablemente no era cristiano, ¿no? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Una de las principales preocupaciones de Lucas para con este conocido amigo suyo es que conozca la verdad. Lucas le escribió todo el Evangelio de Lucas exclusivamente para enviárselo a Teófilo para que conozca la verdad. Nosotros sabemos, leyendo la Escritura, que la verdad nos hace reconocer el error, nos hace huir de la mentira, ¿no? Nos hace poder escapar de la falsedad, porque conoces la verdad, ¿no? Es clásico ese ejemplo de los billetes, ¿no? Para poder reconocer los billetes falsos, tú debes reconocer palpando el verdadero, ¿no? Y ya vas a poder saber cuál es el falso, porque conoces el verdadero. Conocer la verdad, hermanos, nos hace libres. Libres de la esclavitud del pecado, nos hace libres del engaño del enemigo de nuestras almas. La verdad nos liberta de la condenación a la que íbamos por nuestros pecados. Y nosotros sabemos que Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Yo soy el camino y la verdad, dice el Señor, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es claro que Lucas estaba queriendo presentarle a Cristo a su amigo Teófilo. A veces cuando hablamos de la verdad pareciera medio abstracto, ¿no? Tanto que nos hace preguntar como alguna vez le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Lucas sabía que Teófilo necesitaba de Cristo. Necesitaba de aquel que nos liberta del pecado, de la condenación a la que vamos. Ni sus posesiones, ¿no?, ni su alta posición en la sociedad de Teófilo le iban a servir al comparecer ante el juicio de Dios, ante aquel juez justo ante quien vamos a dar cuentas un día. No, nada de lo que
Teófilo tenía como su posición o su posesión le iba a servir en el juicio. Necesitaba de Cristo. Necesitaba de Cristo. Y así, hermanos, vamos a terminar con unas conclusiones en esta mañana. Número 1, es consolador, hermanos. Es consolador, es alentador saber que por medio de la palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana, ¿no?, que la historia, incluyendo la historia de nuestras vidas, están bajo el control absoluto de Dios, del Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas, y que todo lo que sucede a nuestro alrededor es el cumplimiento de su plan perfecto. No sé exactamente lo que estás pasando ahora, hermano, hermana, pero no olvides, más bien aliéntate con esta verdad, que Dios está cumpliendo su plan en lo que está pasando en tu vida. Y tiene un propósito eterno detrás de todo eso. Como dice Romanos 8, ¿verdad? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es a los que le aman. A los que le aman. Número 2, hermanos. Debemos saber que el cristianismo, todo, eso quiere decir todo lo que engloba nuestra fe, no son fábulas, no son cuentos de hadas, ¿no?, sino que son concretamente hechos corroborados por la historia. Algo que vemos que Lucas hace, ¿no?, es ordenar las cosas para luego presentarlas en orden. Y nosotros podemos inferir que el trabajo de Lucas no fue en vano. Porque cuando nosotros leemos la dedicatoria que Lucas le hace a Teófilo en Hechos capítulo 1, Lucas ya no le llama excelentísimo. Ya no le llama excelentísimo. ¿Recuerdan lo que mencionábamos hace un momento, no? Ese término que antes del tercer siglo no se usaba para cristianos, en el libro de los Hechos, Lucas le dice, oh Teófilo. Lo que nos hace inferir, hermanos, que Teófilo, luego de recibir el Evangelio de Lucas, muy probablemente conoció al Señor Jesucristo y creyó en Él y cayó rendido a los pies de aquel buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Así que el trabajo, la dedicación, la investigación diligente de Lucas, inspirada por el Espíritu Santo, tuvo su fruto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La historia del cristianismo, hermanos, no es fábulas, ¿no? Está corroborada. Y por último, número 3, debemos preocuparnos, hermanos, profundamente para que nuestro prójimo, para que nuestros semejantes conozcan a Cristo. Así como Lucas se preocupó por Teófilo, nosotros nos preocupamos por aquellos que son cercanos a nosotros, por aquellos que amamos, por nuestros familiares, compañeros de trabajo tal vez, amigos que no conocen a Cristo. Nos esforzamos, así como Lucas, guiados por el Espíritu Santo, para que esa persona pueda conocer a Cristo. Hermanos, les animo a pedir la dirección de Dios, la dirección de su Espíritu, ¿no?, para tener un fuego en nuestros corazones, una pasión de ir y predicar el Evangelio, empezando por aquellos que son cercanos a nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana y que obre en nuestros corazones hacia la obediencia.